chicos, poder dar charlas sin llevar el morbo y todo esto, es que parece que la promoción no terminaba solo ahí. Mi señora volvió embarazada de mi primer hijo de la isla. Entonces yo siempre cuento, como para no amargar tanto a la gente, que Malvinas, de Malvinas no volvió el Silvio de 19 años. No, me tuve que volver, reconstruir, creo que... Contá algo de eso, si querés. ¿Te llevó mucho tiempo? Todavía me lleva, Claudia. No, imagino. No, Vivo claro. de terapia en terapia. No, y aparte me imagino porque son experiencias muy fuertes. Sí, y tengo la suerte de que al estar en la isla, yo siempre le cuento a los chicos, por ejemplo, que lo primero, siempre me preguntan qué es lo primero que pensé cuando pisé la isla. Creo que los chicos buscan el relato épico del Rambo que dijo voy a eliminar ingleses, defender la patria. Y la verdad es que yo después de una charla que di en primaria, descubrí que lo que yo sentí cuando pisé la isla, que quería volver y abrazar a mi mamá. Claro, no, aparte me imagino terror, porque Años, un lugar súper desconocido, eh, un clima desconocido, sí, vestido de verde y con un fusil, algo que no me claro, identificaba, ¿viste? claro, digo, es una... Yo creo que es el sentimiento de extrañeza y de desconocimiento más grande que puede tener una persona. Es Totalmente. como que te transportaron de un lugar a otro y te dijeron, tenés que, no sé, tenés que disparar. Claro, sí, sí, y que el enemigo era el que iba a venir en algún momento, que no iba a venir, porque nosotros éramos el primer mundo para ese gobierno, ese ejército loco, como diría Charlie García, ¿viste? Y realmente volví a buscar eso. Y en el año 2001, con el nacimiento de mi hijo, dije, bueno, algo me tiene que cambiar. O sea, me había dado Malvinas, un lugar que me había quitado a ese siglo de 19 años, me estaba dando la vida. A mi hijo Agustín, el más grande, que tiene 23 años y es una de mis dos grandes alegrías junto con mi otro hijo. A partir de ahí me planteé en la vida de otra manera, dije tengo que salir, contar la historia, pero desde otro ángulo. Este, Sí, contemplando todas las variables. exacto, o sea, escucho todo, pero realmente hay relatos que uno ve los 2 de abril en la tele que yo no vi estando en la isla. Hay mucha película yankee que se ha metido en la No, y cabeza por ahí de... mucha idealización también, ¿no? Claramente, Viste claramente. que cuando pasa el tiempo, una manera psíquica de refugiarnos en las cosas es minimizar lo malo y exacerbar lo bueno. ¿Viste? Claro. Como una forma que tiene el ser humano de preservarse y de alejarse de eso que fue tan horroroso. Sí, mi cabeza obró de una manera maravillosa en su momento porque me mantuvo 20 años alejado del tema. Yo no hablaba, no comentaba. Mi madre falleció sin enterarse de la guerra que vivió su hijo, con la desgracia y contextualizando todo. Soy hijo de un padre que vino de Alemania, se escapó del holocausto nazi en 1940, falleció cuando yo tenía 9 años. Eh, Siempre me puse en el lugar del otro, en el lugar de más que nada de mi vieja, que yo decía, pobre mujer, la guerra le llevó un marido y ahora le está llevando a su hijo más chico. Mm. Entonces no pude ver esa épica, esa gesta que se cuenta y que a la gente tanto le gusta. Yo la guerra la viví de otra manera. Y vine y traté de contarla a mi manera, cuando pude, como pude. Sí, cuando uno puede hablar de esto, ¿no? Porque me imagino que debe llevar mucho tiempo poder sacar palabras de este lugar tan horroroso. Mínimo, a mí me llevó 20 años. A Claro, mí me admira la gente que puede hablar enseguida. Yo, la verdad que no pude. y no, no, porque la verdad es que a veces lo que nos aterra es muy difícil de nombrar. Claramente. Claro, es muy difícil de nombrar. Vos viste que de todos los procesos espantosos de la vida, a la gente le lleva muchos años los hablarlos, cerrarlos, poder nombrar eso. Sí, yo creo que todavía tengo cosas que no puedo sacar y que irán saliendo. Pero la verdad es que tengo un defecto, según mi señora, que es el levantarme todos los días de buen humor. Yo digo que me levanto, Y veo bueno, que tengo una nueva oportunidad de y vivir. sí. Y la verdad es que me pone feliz. Soy una persona feliz a pesar de... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Y estuve O desde sea, el 11 de abril, o nosotros sea, llegamos 9 días y estuve hasta, volví como prisionero de Inglaterra, sí. Volví en un buque argentino herido en una pierna, en el buque de Paraíso que es argentino, pero estuve hasta que finalizó la guerra.
Llegué el 20 de junio, un día después del cumpleaños de mi mamá encima. Bien, bien. Y ahí no hablabas. No, al principio, es más. Porque me imagino que la gente también debe ser me imagino, ¿no? Que la gente te debe querer abrazar, te debe querer preguntar, y uno... Pero pasó los primeros 2 días, Claudia, el querer abrazarme, el querer saludarme. Yo no podía entrar a mi casa porque mi casa era un desfiladero de vecinos y gente. Claro, que deben querer saber cosas. Sí, lamentablemente después, bueno, teníamos un gobierno que todavía siguió siendo militar, desmalvinizó, no quiso escuchar. Sí, les dio la espalda. Claro, nos dio la Les dio espalda. la gente que no conseguía trabajo. Totalmente. Bueno, pasé por todos esos estadios. O sea que la verdad que lo que hicieron fue oprimir esa necesidad que yo tenía de hablar. Lo que te contaba de mi papá, mi mamá que no quería que yo hable porque vivió a su marido en silencio y creía que esa era la manera. Y bueno, fui peleándola hasta que, digo, todo tira a salir, ¿no? Todo trata de emerger y bueno, llegó un momento que ya es el momento donde hace más de 20 años que no pueden callarme. ¿Viste? Al revés, tengo un proceso al revés que ahora trato de callarme. Y aparte yo te he visto poco, pero sos muy simpático. Gracias. No, pero sí, te estás riendo. No, sí, le pongo humor y soy una persona muy feliz, sí. Y te hago una pregunta. Uh-huh. Antes de tus 19 años, ¿eras un chico así con este humor? Tenía humor, pero mi vida era muy enojón con respecto a algunas cosas. Era menor para ir a recitales y yo vivía escapándome de casa para ir a ver, por ejemplo, a Charly García, a toda esa movida que me gustaba tanto, y siempre recibí un reto. Entonces vivía enojado. Pero después no, sí, siempre le puse humor. Me ayudó siempre el humor a salir de situaciones que me parecían complicadas. Así que sí, siempre medianamente feliz. O sea, de chico sentí mucho la falta de mi papá. Sí, sí. Una madre que estaba trabajando 20 horas por día, o sea, la veía muy poco. ¿Y tenías hermanos? Tenía 2 hermanos mayores, de los cuales cada uno trataba de hacerse cargo de su vida. Y fui creciendo tratando o sea, realmente me crié en la calle, o sea, con chicos del barrio, gracias a Dios, muy sanos. Podría haber salido otro tipo de persona de mí. Pero sí, siempre traté de ponerle muchísima onda a la vida. Bien. Bien, y te hago una pregunta Las y que contéstame si querés. ¿Tenés algún amigo de Malvinas? Tengo muchos, No, tengo pero muchos. digo que seguís frecuentando. Sí, mira, tengo Digo, un problema yo que me cuesta, o sea, intenté ayudar a gente que no podía hablar y después me di cuenta que cada uno tiene su proceso, y su tiempo, su claro. tiempo y su relato. Yo elegí contar solamente mi historia, entonces me junto con gente que sabe que es cierta la historia, nos juntamos a tomar café y en realidad no es mi caso todavía porque tengo hijos chicos, pero la mayoría son abuelos y hablamos de los nietos, de los chicos, de los proyectos que todavía tenemos de vida, de lo que nos queda por vivir. Empezamos a vivir tarde, pero me junto con la gente que trata de ponerle energía a la vida, de alejarme de la gente que todavía sigue glorificando esa guerra como si tuviera 20 años, o sea, gente que se ha quedado estancada y no ayudar. Me junto, tengo muchos amigos, viste como los grupos de WhatsApp, hay grupos de 200 personas y hay uno que ni me acuerdo quiénes son realmente. Nos juntamos 2 o 3 veces al año a comer algún asado, pero bueno, voy participando menos porque la verdad que la vida me está llevando por otros lados, mis obligaciones, mi familia, pero sí, tengo a montones. Bien. Digo, ¿hiciste algún lazo que te ayudó también en ese momento, me imagino, ¿no? Creo La que camaradería, sí. en ese momento, en esa situación tan difícil. Y en los momentos donde uno sufría este tipo de torturas, era volver a su lugar, a un pozo donde descansábamos, y el único apoyo que teníamos era el nuestro mismo. Hubo mucha camaradería, es lo único que yo podría poner como positivo. Y sí, hoy seguimos viéndonos. Ese código, digo, como uno tiene con sus compañeros, ya sea de colegio, de trabajo, que uno se mire y ya sabe qué piensa el otro, Bueno, qué le pasa. yo te planteo esto porque digo, a veces el que otro esté en la misma situación te acerca y a su vez también te sostiene.
Totalmente, ¿no? sí, Porque, sí, por sí. estas cosas, ¿no? Por la mirada, por esto que vos decís, porque seguramente de la gente que fue a Malvinas habrá distintas versiones 10.000 versiones y distintas de la hay, claro. gente y de la gente que no fue ¿Mm? habla desde la idealización también. Mirá, he participado de libros, de entrevistas, de montones, y te juntaste a veces que cuando habla de Malvinas, con 30 años hoy, cree saber más que el que estuvo, y a mí me divierte, yo los dejo hablar porque la verdad que me está bien. O sea, ya que hablen de Malvinas y de lo que Claro, pasó, me permite a mí también charlar de lo que fue mi experiencia. Pero a veces es divertido que gente, como decís vos, mucho más joven, que no tiene idea, claro que no estuvo claro, ahí. se hacen cargo de una historia como si fueran ellos los protagonistas. Claro, ¿Sí? porque digo, el que estuvo ahí puede contar su versión de la historia, pero estuvo ahí. Claro. ¿No? Estuvo ahí sintiendo el frío, sintiendo el miedo, sintiendo las bombas, ¿no? Viendo por ahí amigos lastimados, caídos. O sea, estuvo ahí. ¿No? Hablar desde acá